Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Como el hermano lo dijo, a los que no me conocen, mi nombre es Ovidio Pineda y pues también conocemos al pastor Luis desde hace muchos años, igual que a su esposa Beatriz. Y esta hermandad, más que todo, el mayor de los logros que es en Cristo Jesús, después nos une a una amistad que viene desde el año 2010 y pues ve cómo es la soberanía de Dios y su voluntad que es perfecta, pues nos ha traído acá al estado de Utah para poder servir. Estábamos sirviendo en la iglesia de Nueva York, Seguidores de Jesús, fue ahí donde conocimos a Luis y a su esposa Beatriz, y pues aquí estamos sirviéndole al Señor y pues esperando compartir la palabra de Dios con todos ustedes en esta tarde. Y pues le voy a pedir que nos vayamos inmediatamente a la Biblia, sin más preámbulo, a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12, carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12, si son tan amables y me acompañan, por favor. Cuando ya lo tengan, me regalan un fuerte amén, mis amados hermanos, para dar inicio a la lectura de la palabra de esta tarde. Amén. Bueno, y la palabra del Señor la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque en este día nos has levantado. En este día hemos podido ser testigos del resplandor de tu luz. Hemos visto tu creación y cómo te da gloria. Hemos visto cómo con lazos de amor nos has traído para darte honra y gloria primero por medio de los cantos. Que así alinees nuestro corazón a tu voluntad que es perfecta. Y ahora, Señor, en este momento pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través del estudio de tu palabra que es santa, de tu palabra que es eterna, de tu palabra que es eficaz. Para que no sean las ideas de un hombre, para que no sean, Padre Celestial, los pensamientos de una mente finita. Que sea tu palabra de principio a fin, glorificándote y transformando nuestras vidas, asemejándonos más a tu Hijo amado Jesucristo, que es en el nombre de Él que oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y pues el sermón para esta tarde lo hemos titulado La salvación del hombre y la gloria de Dios. Yo sé que quizás alguna vez a usted en su vida le dijeron: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y si no se lo dijeron, pues mire, bienaventurado es, pero de eso es lo que está lleno en muchas iglesias en nuestros países en Latinoamérica, lamentablemente, puro emocionalismo. Vienen y te quieren vender una idea en la cual Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ven al cristianismo. Todo lo que te está adoleciendo, todo por lo cual estás pasando, alguna queja, alguna enfermedad, Dios te lo va a quitar. Vas a llevar una vida de campeón, de victoria en victoria, en victoria y victoria. La victoria más grande, mis amados hermanos, fue la de Jesucristo en la cruz, la cual nos trajo perdón y a través de su resurrección nos trajo la esperanza de vida eterna. Si Dios tiene un plan maravilloso, es para Él mismo y para su gloria. El poder santificarnos a través de asemejarnos gradualmente, día a día,
pareciéndonos más a Cristo Jesús. Y es por eso que en esta carta a los Efesios, la carta de nosotros, la carta de la iglesia, en la cual nosotros encontramos abundancia de bendiciones espirituales, miren lo que dice el apóstol: en él asimismo, en el versículo 11 que leímos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mis amados hermanos? La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es santa, como Él es santo. Luego encontramos que dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. No dice a fin de para que cumplas tus caprichitos, a fin para que puedas construir cosas materiales y te inundes de riquezas aquí en la tierra donde todo es perecedero. Dice eso, ¿verdad que no? Dice para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y es por eso que esta tarde, no sé si ustedes recuerdan, pero en el mes de octubre estuvimos celebrando como hijos de Dios y pueblo protestante lo que es los 500 años de la Reforma Protestante. Estuvimos celebrando, no llenando de admiración a lo que el hombre ha hecho, sino lo que Dios a través de hombres insignificantes ha hecho cosas extraordinarias, trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable. Y es que dentro de esas doctrinas que mucho confrontan al ser humano, que mucho confrontan al hombre, es donde encontramos que la salvación solamente le pertenece a Dios, que la salvación del hombre solamente es para la gloria de Dios, no para nosotros, mis amados hermanos, llenarnos de ego, poder decir, en aquel día yo escogí a Dios. En aquel día yo decidí entregarle mi corazón. Pues este día vamos a recordar lo que domingo a domingo estoy más que seguro aquí se les predica. Este día vamos a recordar y vamos a tratar de abarcar varias de estas doctrinas de la gracia, como lo son la depravación total, como lo son la elección incondicional, como lo es la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Vamos a ver cómo Dios se involucra no al 50%, no al 75%, sino al 100% de su gloria está involucrada en la vida del hombre, en la que Él decide rescatar, en la que Él decide ir gradualmente, como le dije anteriormente, transformándola en santidad. Y es que hoy vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver teología y vamos a ver Biblia, porque, y más que todo, cómo podemos llevar a la práctica de nuestra vida estas doctrinas. Porque ¿qué sería la historia si de la historia no tomamos los sacrificios para recordarlos y cambiar lo que queda aún por vivir? ¿Qué sería de la teología si lo que usted aprende domingo a domingo o en una aula estudiando su Biblia no la practica? ¿Y qué sería del cristianismo si lo que leemos no lo vivimos, así como Jesús vivió para la gloria de su Padre? Y es que mire, a principios, después de que la iglesia se establece en el día de Pentecostés, la iglesia empieza su época de oro, una época de oro donde los discípulos hacían discípulos, donde las enseñanzas de Jesús estaban al orden del día. Pero ¿qué pasa? Pasa que con la caída del Imperio Romano, en el año de 486 después de Cristo, viene una época en la que viene a mermar, viene una época en la cual la oscuridad se apodera de la iglesia. Pero antes que de eso, mis amados hermanos, de la caída del Imperio Romano, sucede algo muy importante. Allá por los años 300, el emperador Constantino de Roma, una noche antes de salir a una gran batalla que tenían que librar, tiene un sueño. Y en este sueño tiene una revelación en la cual
se dice que tenía que volverse al cristianismo, en la cual se le dice de que tenía que cambiar todas las banderas romanas con el estandarte de la cruz. Ese tenía que ser el nuevo símbolo que tenía que adoptar. Entonces él se levanta, la historia dice que se convirtió al cristianismo. Nosotros no estamos seguros, es lo que dice la historia, como le repito, pero a partir de ahí empieza un proceso y da inicio también a lo que es la creación de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque este emperador, cuando él decide o cuando recibe esta revelación para convertirse al cristianismo, se ve entre la espada y la pared. Porque los romanos, nosotros sabemos que eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Por ende, tenían muchas sectas, había muchas religiones, en la cual también habían muchos jerarcas políticos incluidos dentro de cada una de estas sectas. Pero él no quería afectar, él no quería desordenar y llenar de desestabilidad la sociedad romana. Y empieza a unificar secta por secta, religión por religión. Por ejemplo, los romanos levantaban el culto a una diosa Isis, y habían muchas estatuas y muchos templos para Isis. Y fue ahí donde toman la idea de meter a María y comprometerla y unificar a María con el culto a Isis. Habían otras religiones o había otra secta que se diferenciaba o que se notaba por tener de símbolo a un toro. Y los integrantes de esta secta tenían que compartir el vino y el pan, como la Iglesia Católica lo hace, como lo es la Eucaristía en cada celebración de la misa que ellos tienen. Entonces, poco a poco se fue unificando varias sectas y poco a poco iba mermando. Y así como dentro del Imperio Romano se iba unificando, iba creciendo, ya dándole auge a lo que era la Iglesia Católica, así el Imperio Romano iba cayendo hasta que se sumergió en el año del 486. Luego de eso pasa una época, la cual usted y yo, nosotros ya la sabemos, que es la época oscurantista, la época donde se dejó de predicar sanamente, en la época donde se levantó la Iglesia Católica con la venta de indulgencias, a decirle a la gente que si quería rescatar un alma del purgatorio que ellos inventaron, tenía que pagar cierta cantidad. Eso nosotros lo conocemos por parte de la historia. Luego Dios usa a un hombre como Martín Lutero. Martín Lutero, en un principio, él no quería dividir la Iglesia Católica, pero él quería que se estudiaran varias de las doctrinas que se estaban enseñando que nada tenían que ver con la palabra de Dios que usted y yo tenemos hoy y la cual disfrutamos. Pero es importante que recordemos que en todo ese proceso, mis amados hermanos, cuando la iglesia empieza a reverdecer por medio de la reforma, hubieron muchos hombres que dieron su vida, hubieron muchos hombres que lucharon para que el día de hoy nosotros podamos disfrutar, nosotros podamos encontrar la plenitud en Cristo Jesús por medio de la palabra que usted tiene en sus manos. Mucha sangre fue derramada. Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, hasta antes de la reforma, era uso exclusivo del papado, de los clérigos, de los sacerdotes, de los curas. El pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos recordar eso. Es por esa razón que necesitamos ver cómo Dios a lo largo de la historia han habido momentos en el cual ha permitido que nosotros entremos en la tiniebla para ver que en medio de la tiniebla sin Él no podemos tener claridad, para que nos demos cuenta que por nuestros propios medios solo vamos continuamente al mal, como ya lo vamos a ver. Luego de eso, luego de Martín Lutero, ¿quiénes han escuchado acerca del calvinismo? ¿Verdad que muchos? ¿Verdad que muchos? Muchos. Entonces, ¿qué pasa con el calvinismo? Luego de Martín Lutero, encontramos un personaje como Juan Calvino. Y de ahí
se llaman, o hemos encontrado que la llaman las doctrinas del calvinismo. Pero miren, mis amados hermanos, le quiero hacer una aclaración. Juan Calvino no se encuentra en la Biblia. Y esas doctrinas o esas enseñanzas vienen mucho antes de Juan Calvino. Antes de Juan Calvino hubo un teólogo, Agustín de Hipona, San Agustín para la Iglesia Católica, en el cual hasta el año 500 él defendía firmemente los 5 puntos del tulip que Juan Calvino defendió más tarde. Y un acérrimo contrincante en ese tiempo de Agustín de Hipona fue Pelagio, un monje británico, al cual mucho tiempo después lo declararon como hereje, porque él decía que el hombre tiene la capacidad de tener el libre albedrío y de poder elegir a Dios, que el hombre no necesitaba de esa gracia para poder llevar una vida de rectitud, sino que él desde su interior tenía la capacidad de generar cosas muy, muy, muy buenas. Y ya ve cómo ha generado el mundo a Hitler, ya ve cómo ha generado el mundo la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, Corea cómo está haciendo pruebas. Pero él decía que dentro del hombre podemos generar muchas cosas buenas. A lo largo de la historia y como iglesia y a través de la palabra de Dios, vemos que eso no es así, mis amados hermanos. Y entonces encontramos que las doctrinas o estas enseñanzas de Juan Calvino ni siquiera él las propuso, ni siquiera las propusieron como en algún momento hemos escuchado sus seguidores, de ninguna manera. Esas ya estaban adoptadas por el gobierno de Holanda y fueron los seguidores de Jacobo Arminio los que querían que se cambiaran estos 5 puntos. Y fue ahí cuando entraron en un debate, mis amados hermanos, que llevó una contienda alrededor de 1 año para poder reafirmar nuevamente esos 5 puntos de la enseñanza, en los cuales son pilares importantes de nuestra fe, pero no porque Juan Calvino las haya inventado. Esas enseñanzas, las doctrinas de la gracia, aparecen en los 4 evangelios y en las cartas paulinas, a diferencia que en las cartas paulinas nosotros las podemos ver de una manera más clara, de una manera más concisa. Y es así como le quiero pedir ahora, de que veamos un poco acerca de lo que es la depravación total del hombre, cómo está nuestra vida, cuál es el diagnóstico que nos da la palabra de Dios cuando nosotros queremos decir de que tenemos el libre albedrío para poder escoger a Dios. Y le voy a pedir que nos vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice de esta manera: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Oiga muy bien lo que está diciendo acá. Gracias, que está apareciendo en las pantallas. Mire usted, si no lo tiene ahí puede dirigir. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora se da cuenta, mis amados hermanos, cómo usted a veces puede tener a una persona y le empieza a leer la Biblia y le está metiendo la Biblia, lleva 3 horas con la Biblia, 5 horas con la Biblia, y al final después le dice a esta persona: mira, ¿y a qué horas vas a terminar? Yo quiero ir por unos tacos. ¿Por qué? Porque el hombre natural no discierne, porque el hombre natural no tiene la capacidad, mis amados hermanos, para poder comprender tan siquiera una gota, tan siquiera una coma de lo que hay aquí escrito, de que se nos revela. Mire usted cómo dice, y no las puede entender porque se han de discernir como iglesia, espiritualmente. Ahí nos empieza a decir la propia palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tú naturalmente no puedes. ¿Por qué? Porque para empezar no tienes libre albedrío. El único que tuvo libre albedrío fue Adán. Después de Adán se nos hereda una naturaleza la cual es pecadora, la cual no nos permite
ni siquiera pensar en Dios, en la cual no nos permite poder discernir todas estas maravillas espirituales y bendiciones que encontramos a través de su palabra. Es por esa razón. Ahora, mire, Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecadora, la intervención de su misericordia es tremendamente grande en nuestra vida, mis amados hermanos. Yo le voy a pedir que nos vayamos ahora al Salmo 130, versículo 3. Me lo ponen en pantalla, por favor. Salmo 130, versículo 3. ¿Y qué es lo que dice? Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, aquí está hablando, mis amados hermanos, en otra versión lo encontramos de la siguiente manera, se lo voy a leer como está en otra versión. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Oiga bien, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades. O sea, miren, mis amados hermanos, de repente nosotros vemos en nuestros trabajos, nosotros vemos en nuestra familia, conocemos a personas de que se ven que no rompen ni un plato. Mira el hermano Ovidio cómo se ve ahí, ¿verdad? Y bien peinadito y todo. Y usted lo ve así, hermano, pero si usted supiera lo que por dentro lleva, si usted supiera la maquinación de esos pensamientos, y es a esto que hace reverencia el salmista cuando dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades. Porque si nuestro Señor aplicara la justicia desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos cada día, nos fulmina en ese instante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque mire, en el momento, bueno, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado alguna vez. Yo veo que son las 2 de la mañana, a esa hora me despierto para ir a trabajar. Y cuando veo que el reloj está, las 2 de la mañana, ya me toca ir a trabajar, solo ahí ya me estoy quejando. Cuando Dios me está dando la bendición de ver otro amanecer, cuando Dios me está dando la bendición de poder respirar, cuando Dios me está dando la bendición de tener un trabajo, cuando allá afuera hay miles que desean tener un trabajo. Pero así somos nosotros, mis amados hermanos. Esas son las iniquidades que Dios no tiene en cuenta, porque su misericordia está siendo derramada una vez más para que vengamos al arrepentimiento y podamos ver lo grande y majestuoso que es Él con nosotros. Así es, mis amados hermanos. Así es que olvídese cuando vea a una persona y no, si ese no rompe ni un plato. Tal vez tenga razón, no rompe el plato, sino toda la vajilla. Después de eso, mis amados hermanos, nosotros a través de la depravación total vamos haciendo un diagnóstico por medio de la palabra de Dios y encontramos que en nuestro ser hay una corrupción horrible en la cual está entenebrecida, nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, como lo estábamos viendo hace poco, y aparte de eso, la lucha del creyente con la carne. Y eso es un legado de Adán, la naturaleza caída que ahora tenemos. Y ahora veamos cuál es la condición del hombre. Si todavía usted piensa de que no, pero es que yo pienso que hay algo bueno allá, muy, muy en el fondo, pero hay algo bueno dentro de nosotros. Veamos qué dice la palabra de Dios. Vámonos ahora, ya vimos Nuevo Testamento, vimos Antiguo Testamento, vámonos al principio y vámonos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Y qué es lo que dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si nosotros lo leemos hasta ahí, pero usted me va a decir, no, pero hermano, el Señor nada más vio que era mucha. Siga leyendo, por favor. Mire. Y que todo, ahí no dice poco,
Ahí no dice unos cuantos, ahí dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿a dónde, mis amados hermanos? Al mal. ¿En qué estrofa, en qué renglón usted ve que ahí dice que tenemos algo bueno? En ninguno. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no se enoje conmigo. Eso lo dice la palabra de Dios. Que todo designio de los pensamientos, como acabamos de ver en el Salmo 130, si el Señor tuviera en cuenta todas las iniquidades que nosotros maquinamos, el corazón, dice, de ellos era continuo solamente al mal. Ya vamos a ver cuál es la condición del hombre natural, como lo vimos en Corintios, acerca del corazón. Y mire, veamos ahora el corazón de piedra. Voy a pedir, por favor, si me ponen en la pantalla Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Veamos cuál es la condición del hombre. Y en cuanto a su corazón, ¿cuál es el corazón del hombre? Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Yo sé que usted ya se lo sabe. Y lo que nos dice, mis amados hermanos, en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, mire lo que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos vas a dar un corazón? ¿Por qué nos vas a dar un espíritu nuevo? ¿Qué pasa con lo que tenemos? Y quitaré el corazón ¿de qué, iglesia? De piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es de piedra. Porque nuestro corazón, así en la condición del hombre natural, no quiere a Dios. Porque no podemos buscar a Dios. Es Dios, es su intervención divina, es su gloria la que nos hace resplandecer para Él nada más. Y esto, mis amados hermanos, es para que tengamos la noción de cuál era nuestra condición y cuál es la condición del mundo allá afuera cuando no conocemos a Dios. Mis amados hermanos, sin Él no podemos hacer nada. Así de sencillo. Y ahora, veamos en la segunda carta a los Corintios, si es tan amable, por favor, y me la ponen en la pantalla. Capítulo 4, versículo 4. Para que veamos, ya vimos el corazón, ya vimos que tenemos una corrupción total, ya vimos la naturaleza del hombre, ahora veamos la mente entenebrecida. Y mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces se da cuenta, mis amados hermanos, se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dice que el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, podemos entender por qué usted le puede estar hablando de la Biblia, hablando de la palabra a alguien, y qué es lo único que le preguntó, que a qué horas iba a terminar, porque ya tenía hambre. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Porque la naturaleza del hombre estaba caída y el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Tiene que ser la intervención de Dios. Tiene que ser Dios llegando a nuestra vida, removiendo el corazón de piedra que teníamos, para darnos ahora un corazón de carne que empiece a palpitar para vivir para Él. Ahora, mire, si yo usara una ilustración, si acá tuviéramos un pozo, si acá tenemos un pozo y nosotros estamos allá al fondo, estamos en ese pozo, estamos al fondo. En ese momento no conocemos al Señor, en ese momento somos incrédulos. Y Jesús está arriba del pozo. Y usted tiene una soga o una cuerda o un lazo, no sé cómo usted le llama en su país.
nosotros allá le llamamos, yo soy del Salvador, allá le llamamos lazo o cuerda, y tiene una escalera. ¿De qué manera cree que yo allá, sin conocer a Jesús todavía, siendo incrédulo, puedo llegar a Jesús? ¿De qué manera? ¿De qué manera? A ver. Con la escalera, dice alguien. Con la soga, dice otro. Ok, pero veamos qué nos dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga muy bien, dice que el Señor nos tuvo que dar vida a nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso era la pregunta: si usted está allá, si nosotros estamos en el fondo del pozo, cuando todavía no hemos conocido a Dios, cuando todavía nosotros no hemos conocido a Dios, estamos, mis amados hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, y no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Cómo un muerto va a poder agarrar una escalera? ¿Cómo un muerto va a poder agarrar un lazo, una soga, una pita? No sé cómo le llama usted. ¿Cómo va a poder un muerto, mis amados hermanos? Tiene que ser el Dios 3 veces santo, por medio de Jesucristo, que nos rescate, por medio que nos dé vida. Oiga muy bien lo que dice: y Él los dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces se da cuenta la intervención divina nuevamente, que cómo es Dios que baja, cómo es Dios que se tiene que humillar, un rey lleno de gloria, bajar hasta lo sumo, para darnos hálito de vida, darnos un aliento de vida, una esperanza, para traernos de la muerte a la vida en abundancia, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Pero usted me dice: pero tal vez yo no nací así, tal vez que después que mis amigos, las malas compañías, eso es lo que me fue cambiando. No, mis amados hermanos, mire, el Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mire lo que dice la palabra de Dios, mire lo que dice el salmista aquí. He aquí, yo nací en iniquidad. Mis amados hermanos, no fue el tiempo, no fueron las compañías, no fueron los amiguitos o los amigotes que nos echaron a perder. Fuimos concebidos en pecado. Eso es lo que pasa. Mire, y si usted dice: no, pero es que tal vez allá cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Ok, está bien pues, hermano, como usted todas se las quiere saber, cree que se las sabe. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mire, Salmo 58, versículo 3. Dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Es lo que vimos. Un corazón de piedra. Y ahora vemos que en Salmo 58, versículo 3 dice: desde la matriz. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? Desde el momento, para hacerle una explicación más gráfica, desde el momento que el óvulo se une al espermatozoide, desde ese momento que se fecunda, desde ese momento estamos en pecado. Desde ese momento ya solamente vamos a maquinar continuamente el mal. Desde ese momento, mis amados hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Nada completamente. Es Dios por su misericordia, como lo leímos en Efesios, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Por eso es que nosotros, un muerto no tiene la capacidad de correr, no tiene la capacidad de caminar, no tiene la capacidad de ir a buscar a Jesús. No, mis amados hermanos, mire, eso del libre albedrío. El libre albedrío, como se lo vuelvo a repetir una vez más, solamente lo tuvo Adán. Nosotros solamente podemos hacer decisiones conforme a nuestra naturaleza. Por ejemplo, podemos elegir, usted ahora puede elegir si después del servicio o se come unos tacos o se come una torta o quiere pizza. Pero yo le pregunto, ¿usted puede volar? ¿Verdad que no puede volar? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza es caída, no podemos elegir a Dios. Es Dios quien nos elige, es Dios quien nos rescata, es Dios quien nos da vida. Así de sencillo. Y mire, Romanos capítulo 8, para que entendamos las razones por las que nadie busca a Dios. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Y mire qué dice primera la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, es lo que leímos antes, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora se da cuenta por qué necesitamos que Dios haga ese cambio de corazón para poder entenderle. Ahora se da cuenta por qué necesitamos que Él ponga un espíritu nuevo para que nosotros podamos querer agradar un poquito su voluntad. Porque antes, mis amados hermanos, no lo podíamos hacer. Ha sido todo por gracia, ha sido todo por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos un poco, hablemos un poco acerca de la elección, cómo Dios nos elige. Le voy a pedir que nos vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. ¿Y cómo dice, mis amados hermanos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira el 30, ¿qué es lo que dice? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mis amados hermanos, mire, pongámoslo de este punto ahora. ¿A quiénes glorificó el Señor? A los que justificó. ¿Y a quiénes justificó el Señor? A los que llamó. ¿Y a quiénes llamó el Señor? A los que predestinó. Entonces se da cuenta, mis amados hermanos, todo el Señor lo ha hecho desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada. Él nos eligió a nosotros. Él nos predestinó para que un día en su soberanía le pudiéramos conocer, para que un día en su voluntad que es perfecta íbamos a atender a ese llamado en el cual ya nos había justificado, en el cual en la eternidad pasada ya nos había glorificado. ¿Pero por qué? Porque antes de eso nos predestinó para la alabanza de su gloria, como lo leímos en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Para ese propósito es con el cual nosotros fuimos predestinados. Ese ha sido el único propósito. No es como le dije, si a usted alguna vez escuchó que le dijeron: tú tienes un plan, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. No, el Señor nos diseñó para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de nuestra vida terrenal.
que nosotros, mis amados hermanos, por medio de la enfermedad, le glorifiquemos. Por medio de la escasez, le glorifiquemos. Por medio de la abundancia, nosotros le glorifiquemos, siendo de bendición a los menos favorecidos. Ese es el propósito del cristiano. Ese es el propósito del creyente. Ese es el propósito de estas doctrinas. Porque matan el ego y le dan la gloria a Dios. De eso se trata. Y mire usted, continuemos en Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo 6 al 23, para que podamos entender un poquito más que el Señor al elegirnos está usando su misericordia. Y si es cierto que hay algunos que no son elegidos, pero no es porque el Señor sea injusto, al contrario. Al elegirnos a nosotros, mis amados hermanos, nos está eligiendo no porque seamos mejores que los que no son elegidos, es porque Él está teniendo compasión de nosotros. Y mire, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí para que ya vayamos entendiendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Oiga bien, esto no se trata de la carne, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos al 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este medio vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahora hagamos una pausa antes de seguir. Fíjese, cuenta la historia que una vez se encontraba este predicador que Dios utilizó mucho para su gloria, Charles Spurgeon. Me imagino que ustedes han leído mucho sobre él. Entonces estaba Spurgeon y había terminado su reunión y se le acerca una señora y le dice: mire, hay algo que yo no entiendo, le dice. ¿Y qué es lo que no entiende? ¿Cómo es que a Jacob amó y a Esaú lo aborreció el Señor? Yo no entiendo eso. De verdad que eso a mí me impacta demasiado, le dijo la señora. Y le dice él también: a mí también me impacta demasiado. Y yo no sé, le dice, yo no termino de comprender esa parte. Pero dígame, ¿cuál es la porción que usted no entiende? Y le dice la señora: yo no sé cómo es que pudo aborrecer a Esaú. Y le dice Spurgeon: no, eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo el Señor pudo amar a Jacob, le dice. Así le dijo. Y es que, mis amados hermanos, cuando acabamos de ver que en la depravación total estamos arruinados, como dicen por ahí, estamos fritos, hermano. Estábamos muertos. ¿Qué había en nosotros? Con un corazón de piedra, con una mente entenebrecida, con sentimientos malos que van continuamente al mal. Y aún el Señor decide tener misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta? Esta semana tuve la oportunidad, me reuní con algunos jóvenes y me preguntaban estos jóvenes, o más bien ellos me exteriorizaban: es que yo no comprendo cómo el Señor puede ser injusto. Ya no entiendo cómo el Señor puede mandar al infierno a algunos y solo a unos cuantos. Y entonces es ahí donde se hace más claro, donde podemos comprender este pasaje. Cuando tenemos en cuenta de que nosotros pecamos y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
Entonces, nuestro diagnóstico, ¿cuál es? Estamos muertos. Y Dios, en lugar de mandarnos su justicia, nos da su misericordia. Porque, mis amados hermanos, no crea que nosotros fuimos salvos por justos. No crea que nosotros fuimos salvos porque ya habíamos hecho algo bueno. De ninguna manera. No, el Señor sabe a dónde es que derrama su ira y dónde el Señor hace cumplir su justicia y va a hacer cumplir su justicia cuando Jesús toma nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Imagínese usted, el instrumento de mayor maldición, el instrumento de mayor humillación, el instrumento que servía para mayor burla de un hombre. Es ahí donde Cristo fue condenado. Es ahí donde Cristo clama a Dios y le pregunta por qué lo abandonó. No le dice Padre, le dice Dios en ese momento. Es ahí donde Él está recibiendo toda la ira que nosotros teníamos que recibir, pero nosotros ahora estamos recibiendo misericordia. Y es ahí donde Él se hace pecado, mis amados hermanos, y Dios le da la espalda para no darnos la espalda a nosotros ahora nunca. Así de maravilloso es nuestro Dios. Le dio la espalda a su Hijo como garantía de que hasta el último día de nuestra existencia en este mundo vamos a estar caminando continuamente con Él. Por misericordia. Y ahora, no confunda la justicia de Dios con la justicia que se nos imputa a través de Jesús. Porque es la justicia de Jesús el haber cumplido los 613 mandamientos de la ley que ni usted ni yo somos capaces de cumplir nunca. De haber llevado una vida santa, recta, ante los ojos del Padre, para que ahora sea la justicia de Jesús la que se nos impute a nosotros. Entonces, ahora Dios no nos ve caminando, no ve caminando el hermano Ovidio, no ve caminando el hermano Israel, sino que ve caminando a Jesús en esta tierra a través de nosotros. Si algo, mis amados hermanos, si algo bueno nosotros hacemos y dejamos como legado en esta tierra, es porque Jesús lo ha hecho por medio de nosotros. Así de sencillo. Y sigamos, que ya se nos está acabando el tiempo. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que acabamos de ver. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, mis amados hermanos, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sencillo. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues es sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, mis amados hermanos, de una misma masa nos tomó. De una misma masa Él ha tenido misericordia. De una misma masa ha querido que tú y yo, ahora que le conocemos, día a día vivamos para Él. Así de sencillo. Esa es la razón, mis amados hermanos, en la cual interviene la gloria y se ve reflejada la gloria de Dios
en la salvación del hombre. Ahora, mire, otra cosa que se da en las iglesias, y rapidito lo vamos a ver para terminar, solamente como un recordatorio en donde están fundamentadas las convicciones de nuestra fe, y es acerca de la expiación limitada. Como hay mucha gente y en muchas iglesias de Latinoamérica, como se lo dije anteriormente, donde se cree que Cristo vino a morir por todos. Pero imagínense, si Cristo hubiera muerto por todos, mis amados hermanos, en balde, como decimos, no hubiese sido un fracaso total Cristo venir a morir por todos, pero hay muchos que van a estar siendo condenados y atormentados día a día en el infierno. ¿Para qué murió Cristo entonces? Mis amados hermanos, Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por los elegidos, y es por eso que vamos a ver el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde vemos aquí una oración entre Dios y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Y créanme que cuando Dios y su Hijo amado están hablando, hay muchas cosas que nosotros pues nos destruye el ego. Y mire cómo empieza Jesús diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Solamente ahí ya paremos. ¿Cómo dice ahí, mis amados hermanos? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna ¿a quiénes? A todos los que le diste, los que el Padre le dio, los que el Padre le entregó a Jesús, los que le dijo: Hijo amado, aquí están, te los entrego. A esos, de esos está hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oiga bien, a los hombres que del mundo me diste. Y cuando estamos hablando aquí, mis amados hermanos, de la palabra mundo, es en un contexto, no se refiere a todo el mundo, sino que cuando encontramos la palabra mundo en las Escrituras, se refiere a una gran cantidad, Por ejemplo, hace poco estaban celebrando la llegada y el alumbramiento próximo de Beatriz, ¿verdad? Entonces, en esa celebración, en esa conmemoración, andaba todo mundo, ¿verdad? Por decirlo así, todo mundo andaba. Yo no pude venir, me lo perdí. Pero entonces, para que vea, andaba todo mundo, pero yo no vine, yo estuve invitado. Pero es un decir que todo mundo, pero no todo el mundo, sino que muchos, a eso se refiere la palabra de Dios. Entonces, sigamos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, de los muchos se los manifesté a los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Imagínense, mis amados hermanos, imagínense acá, qué hermoso lo que dice: yo ruego por ellos, yo ruego por ellos. En ese momento, mis amados hermanos, el Señor ya estaba orando por usted y por mí. ¿Se da cuenta? Desde mucho antes, Él ya estaba pidiendo por usted. Él ya estaba intercediendo por usted y por mí. Así de grande es el Señor Jesucristo. Dice:
y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Una vez más, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste. Mire cómo es enfático el Señor Jesús en mencionar esto. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Usted sabe, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, póngale atención, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oiga aquí el Señor Jesús. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se santifica y pide que nosotros seamos santificados en la verdad. Y versículos antes nosotros leemos: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios vivifica. Solo la palabra de Dios cambia. Solo la palabra de Dios transforma. Solo la palabra de Dios santifica. Mis amados hermanos, si queremos vivir una vida santa, vamos a leer la palabra de Dios. Si queremos vivir una vida santa, vamos a doblar nuestras rodillas, así como Jesucristo las doblaba. Y vamos a entrar en comunión directa con el Padre a través de Él, en oración. Porque la palabra, mis amados hermanos, derrumba nuestro ego. Como hemos estado viendo esta tarde, no teníamos nada, absolutamente nada bueno. Pero no se enoje, dele gracias a Dios, que aún así ha tenido misericordia, que aún así Cristo murió en una cruz por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Se da cuenta? Que de todo esto malo siempre hay un Dios bueno que prevalece para su gloria. Por eso estamos puestos en pie, para su gloria, mis amados hermanos. Entonces, mire, voy a pedir que hoy sí, para cerrar, la última vez, hermano, hoy sí, para cerrar, nos vayamos a Juan, siempre en Juan, pero retrocedamos un poco, en el capítulo 10, versículos 11 al 31. Y hoy sí, les prometo que terminamos. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. Jesús hablando a los fariseos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí, ¿de cuál otras ovejas cree que está hablando? Aquí está hablando de usted y yo, mis amados hermanos. Está hablando de los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Mesías iba a venir como un gran guerrero, porque creían que el Mesías iba a decapitar a Pilato, al emperador y a todo el que se le pusiera encima, ¡flag!, la espada. No, Él vino en forma de siervo. Él vino a servir. Él se humilló, mis amados hermanos. Él vino a amar. Él vino a ser piadoso. Para que lo tengamos en cuenta. Allá en el trabajo, hermano, ténganlo en cuenta. Cuando el jefe le dice, mira, que no, Señor, cálmese.
respire profundo, cuente hasta 10. Si no, siga hasta 20, pero cálmese. Tenemos que ser piadosos, tener misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, a estas ovejas, a este redil, a usted y a mí, el del cual Jesús le estaba diciendo a los fariseos. No, es que hay otras también a las cuales yo voy a llamar y la cual va a ser un solo redil y va a ser el buen pastor, Él, el que nos va a guiar. Entonces, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión, dice, entre los judíos por estas palabras. Entonces empezaron los judíos. No, hombre, pero es que usted a ver qué es lo que está hablando. Y dice después. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mira, nos estás confundiendo cada vez más. Entre más hablas, ni jota, ni papa te entiendo, decían los judíos. Habla claro, así dicen otra versión. Habla claro, pero no nos estés turbando, no nos estés acongojando. La fiesta continúa. Habla pues. Y mire qué pasa después. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora se da cuenta, mis amados hermanos, porque hay mucha gente que usted le habla y no entiende de Dios. Simplemente que no son sus ovejas. Pero ahora, con eso no nos llenemos de fariseísmo tampoco. Nuestro deber es ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, porque no van a ser nuestras palabras las que van a transformar. Nosotros no somos Dios para saber quién es salvo y quién no. No van a ser tus palabras, mis amados hermanos. No van a ser mis palabras. Es la palabra de Dios que transforma. Es la palabra de Dios que vivifica, no nosotros. Usted predique, usted anuncia el evangelio y que Él haga la obra y que Él tenga misericordia de quien quiera tener misericordia, porque para eso Él es Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, mire usted, mire lo que hicieron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Sí, bien justos ellos. Ya te vamos a apedrear entonces. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio, mis amados hermanos. El evangelio te confronta. Pero cuando nosotros tomamos una actitud como los fariseos, nos vamos a molestar. En vez de comprender y en vez de descansar en esta gran verdad, porque mire, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bendito sea el Señor, que nuestra salvación no depende de nosotros. Porque si de nosotros dependiese, ¿cuántas veces no lo hubiésemos perdido ya? ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, nosotros hemos sido redimidos, pero nuestro cuerpo aún no ha sido, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Entonces la carne aún, van a haber momentos en los cuales usted, mire, va a tener la buena intención de querer orar, y usted va a ir, se va a querer encerrar ahí a orar, pasar un momento con el Señor, pero lo que pasa es que usted ya lleva 5 horas sin comer, y en lo mejor que usted se disponía para orar, van a empezar las tripas y ya no va a querer orar. Los 30 minutos que usted quería orar se van a convertir en 10. ¿Por qué? Porque todavía es una lucha que tenemos contra la carne. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros.
El Señor fue quien puso su vida por la nuestra. El Señor vivió una vida santa porque nosotros no podíamos. El Señor bajó, se humilló hasta lo sumo para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo porque sabía que si dependía de hacer algo bueno o malo, íbamos a hacer lo malo. Bendito sea el Señor que nos escogió antes sin hacer algo bueno o malo, porque si no, solo lo malo hubiésemos hecho. Hay que descansar en esta gran verdad, que si nosotros ahora estamos puestos de pie, es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y la salvación no se pierde, mis amados hermanos. En la perseverancia de los santos hay una frase que se ha tomado a mal, y es decir, santo siempre es salvo, siempre es salvo, cuando debería de ser santo, siempre es santo. Porque alguien que realmente ha nacido de nuevo va a buscar glorificar a su Padre. Porque alguien que ha nacido de nuevo va a querer agradar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, un cristiano, un creyente puede caer, pero un creyente, por medio del Espíritu Santo, tiene la capacidad del arrepentimiento y no vuelve atrás, como lo dice el corito. Mis amados hermanos, si una oveja se revuelca en el lodo, esa oveja se desespera por querer estar limpia nuevamente. Pero si usted baña a un cerdo, le compra 3 champús antipulgas y se los aplica a todos y lo deja pero bien bañadito, lo primero que va a hacer es irse a revolcar en el lodo. Esa es la diferencia entre la oveja, porque la oveja tiene arrepentimiento, la oveja le duele cuando comete algo en contra de la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos aquí ahora, iglesia, es para darle gracias, es para ver que nosotros nada hemos tenido que ver en la salvación, sino que todo se lo debemos a la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias